Bueno, pues buena tarde y muchas gracias a los trabajadores y señorías das Corts. Es mi primera intervención en esta Cámara y, bueno, lo primero quería tener unas palabras de gratitud a la gente que trabajáis y que habéis trabajado anteriormente a mí por el bien común y por las mayorías sociales. En ese sentido, vengo yo aquí. Yo soy agricultor y vivo en Nuez de Ebro, o sea que sé perfectamente lo que son las catástrofes naturales. Cuando hay tormentas, ¿no?, que ninguna mano sobra para ayudar a la gente que pierde el campo, la casa o el pueblo, porque lo hemos visto en primera mano. Pero aquí venimos a hablar de una proposición no de ley que presenta el Partido Popular y es de eso en lo que me quería centrar en esta intervención. ¿Os habéis leído la proposición no de ley del Partido Popular? Las Cortes de Aragón, conscientes de las dificultades y las pérdidas económicas ocasionadas por las tormentas producidas que han afectado a diversas comarcas aragonesas, instan al Gobierno de Aragón a impulsar medidas urgentes para paliar los efectos en infraestructuras en general, viviendas, cultivos, así como establecer líneas de ayudas que permitan subsanar a la mayor brevedad los problemas ocasionados. Y prou. Pues chico, no sé. Yo de verdad, si soy un agricultor afectado por una catástrofe natural, puedo esperar que el Gobierno de Aragón me llame, pero sobre todo lo que necesito es que se emprendan medidas concretas y urgentes. Y en este caso, usted lo ha dicho, el Real Decreto 307/2005 hace referencia al Gobierno de España. Y es precisamente ahí donde yo quería poner un poco la atención. Si acaso el Gobierno de Madrid no está haciendo algo en Aragón, eso es lo que deberíamos pedir de esta Cámara. Deberíamos instar al Gobierno de Aragón a que llame al Gobierno de España para que ponga en marcha lo que tiene que hacer. Y eso es precisamente lo que recoge Podemos en las enmiendas que presentamos, con las cuales aprobaríamos la proposición no de ley y sin las cuales no lo vamos a hacer, lógicamente. Nosotros pedimos que se declare zona catastrófica a las comarcas y a las localidades afectadas por las lluvias torrenciales, en concreto del mes de agosto de 2015. Igual en junio vino la ministra del Partido Popular y dijo algo, pero es que estas tormentas son del 31 de agosto, de hace 2 semanas. Pedimos también al Gobierno de Aragón, si es que no lo está haciendo, como ha dicho el Partido Popular, nosotros no tenemos noticia de que no lo esté haciendo, que tome las medidas específicas para el ejercicio de sus propias competencias, minimicen los daños, que se declaren las zonas afectadas por las granizadas como desastre natural, que le solicite, si no se está haciendo ya, la urgencia peritación por daños a agroseguro, que son trámites que yo entiendo que son los trámites normales. Yo creo que se estarán haciendo y si no es así, luego en el resto de intervenciones pues nos contáis del Grupo Socialista. Y por último, si es necesario, estudiar las medidas de compensación extraordinarias. Es decir, que a mí esta proposición no de ley me parece muy bien como retórica, pero no me parece nada bien como audacia e inteligencia colectiva que necesitamos la gente que estamos afectados por catástrofes naturales. En concreto, en lo que va de año, en Aragón, 140.000 hectáreas de cultivos han sido afectadas por tormentas, según la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón y Agroseguro. Los pueblos que ha citado usted, Puigmorén y Valmuel, en el Bajo Aragón, han perdido exactamente el 100% de las plantaciones de melocotón, peral, manzano y ciruelo. Pero no son solamente esos pueblos los afectados. Parcelas de panizo, girasol, olivo, almendra y uva en Cretas, Calaceite, Valdeltormo. Daños en la Hoya de Huesca, en la Ribagorza, en Los Monegros, Somontano, Monzón, Barbastro, Binéfar o Benavarre. Todos estos este verano, Este verano. Torre del Comte, en el Matarraña, La Piedra Rasao, huertas, casas, vehículos y otros muchos pueblos que no me da tiempo aquí a citar, que se han anegado garajes, se han destrozado naves industriales, se han averiado líneas de teléfono, de Internet, se han taponado sumineros, se han destrozado caminos. Incluso varias personas han tenido que ir a los centros de salud públicos por heridas ocasionadas por la pedregada. Incluso ha habido accidentes de tráfico porque se une la lluvia con el mal estado de algunas carreteras. Según Agroseguro, llevamos unos 5 millones de euros en indemnizaciones este año. Voy a concluir porque ya se me va el tiempo. En esto voy a insistir yo mucho en esta legislatura, me vais a oír mucho dar la varila con este tema. Podemos aprobar proposiciones no de ley vagas, como esta del Partido Popular, cortoplacistas, incluso partidistas en el tono en el que está siendo este pleno, o también podríamos tener una visión un poco más a largo plazo. Aquí está hablando una persona, como muchas de las que me estáis escuchando, que tiene claro que los efectos del cambio climático ya están aquí y estas tormentas tan virulentas van a ser cada vez más frecuentes. Entonces yo creo que si tenemos una mirada un poco más a futuro, pensando en las generaciones que vienen, nos vendría
el cortoplacismo y empezar a pensar que, por ejemplo, en estas tormentas, cuando las ramas de un árbol se rompen, el agricultor no pierde la cosecha de ese año, está perdiendo las de los años siguientes. Y esta proposición de ley tampoco habla de nada de eso. Entonces, bueno, yo simplemente acabo ya pidiendo que, por favor, que dejemos de un poco de lado la retórica, yo por lo menos lo voy a intentar, y pensemos en las acciones concretas que pueden ayudar a la gente que sufre estas calamidades. Como he dicho, nosotros, si el PP acepta nuestras enmiendas, que están muy concretas y muy detalladas, aprobaremos la proposición no de ley y, en caso contrario, pues no vamos a apoyar un texto tan vago, pero sí que anunciamos una pronta proposición no de ley, porque lo que no vamos a hacer es quedarnos de brazos cruzados ante lo que está pasando y si es verdad que el Gobierno de Aragón no está haciendo lo que tiene que hacer. Muchas gracias por escucharme y, bueno, continuamos con esta apasionante legislatura. Gracias.